Hola, muy buen día para todos. Hoy hablaremos de un tema que ha pasado de generación en generación y que ha estado presente en nuestra cultura popular hasta hoy en día. Mi nombre es Ricardo González, profesional de Cultura de Compensar, y acompáñenme en este viaje importante, los cómics, una visión creativa. Para iniciar este viaje lo vamos a hacer a través de 3 momentos importantes. El primero, la historia. Luego veremos cómo los cómics empiezan a entrar en nuestra cultura, relacionándose con aspectos importantes de nuestro momento, de nuestra vida. Y después haremos un ejercicio en familia de cómo crear nuestro cómic. Así que bienvenidos y disfrutemos de este espacio. Para iniciar nuestro viaje nos basaremos en 2 de las más importantes empresas productoras de cómics, personajes e historias. Estas son Marvel Comics y DC Comics o Detective Comics. Es importante que nos basemos en estas 2 empresas porque estas empezaron a ser el boom dentro de la sociedad a partir de los años 30 y siempre estuvieron en una competencia mirando cuál de ellas producía las mejores historias, cuál de ellas producía los mejores personajes. Pero para basarnos en estas 2 grandes empresas, vamos a irnos directamente a 2 quienes han sido sus más grandes representantes. Por el lado de DC Comics, entonces vamos a tener a Superman. Este personaje recreado y encarnado por Clark Kent en nuestro mundo, o Kal-El desde Krypton. Y por el lado de Marvel Comics nos vamos a ir por un lado mucho más urbano, por un lado donde el héroe se apropia de la ciudad y la ciudad se apropia del mismo héroe, y es Peter Parker, Spider-Man. En el año de 1938, Siegel y Shuster hacen su aparición con uno de los personajes icónicos más grandes de la historia. Ha sido retratado por muchos artistas, ha participado en muchas bienales, ha sido motivo de inspiración para muchas personas, y este es Superman. Un personaje que revoluciona la industria del entretenimiento. Un personaje que no solo hace su aparición desde los cómics, sino también hace su aparición en el cine, también hace su aparición en series de televisión, y quisiera mostrarles algo bien interesante que tengo dentro de mi colección, y es esta pieza, donde también Superman empieza a ser un musical de Broadway. Entonces es motivo de inspiración para muchos artistas, es motivo de inspiración no solo para Siegel y Shuster, sino también empieza a apropiarse
de un medio y unos lenguajes nuevos para la narrativa. La historia de Superman es bien interesante porque si nos ponemos a analizar su forma y de dónde viene, es empezar a mirar los diferentes contextos socioculturales que estaban en esa época. Recordemos que tanto Siegel como Shuster eran migrantes de otras tierras, eran migrantes judíos. Por tanto, cuando llegan a Estados Unidos, empiezan a preguntarse cómo sería esta nueva forma de adaptación cultural. Hagámonos esa pregunta en este momento. ¿Qué pasa si usted hace un viaje y se va a vivir a otro país en este momento? ¿Cómo se adaptaría? ¿Qué trabajo buscaría? Esas son las preguntas que se hacen ellos y por eso deciden crear a este personaje, Superman. Un personaje que viene desde Krypton a la Tierra y tiene que empezar a ser parte de la misma, siendo un personaje, un reportero de un diario, y cómo un reportero mira el mundo a través de sus ojos. Pues esa es la visión que nos da Superman a partir del año de 1938, cuando sale su primera edición. 20 años después, Marvel decide revolucionar la industria y decide empezar a experimentar, tal cual, con fenómenos naturales, con fenómenos y situaciones que estaban pasando en ese momento. Una revolución tecnológica se apoderaba del mundo. Y así empezaban a nacer nuevos personajes. Iron Man, Hulk, los Cuatro Fantásticos, el Dr. Bruce Banner, afectado por los rayos gamma. Iron Man, visto por una necesidad, Tony Stark, construye su primer traje cibernético. Y los Cuatro Fantásticos, por un viaje al espacio, reciben superpoderes. ¿Qué pasa si yo pongo un joven estudiante en la ciudad de Nueva York, como millones de los que habitan la ciudad, y le damos superpoderes de una araña radioactiva? Pues tenemos entonces a Peter Parker como Spider-Man. Fijémonos en este espacio, cómo no solo es importante la imagen, sino también la incursión de los videojuegos. La revolución de los cómics era tal que no solo se quedan en el formato impreso, sino empiezan a aparecer en muchos otros formatos y muchas otras plataformas. Hay algo muy importante que tenemos que tener en cuenta acá. Como lo mencionaba anteriormente, muchos de estos cómics empiezan a ser inspiración ya en el mundo tecnológico, empieza la incursión de los videojuegos, empieza la incursión en la cinematografía, y empieza a aparecer una cantidad de mercancía diseñada para entrar e incursionar los cómics dentro de la cultura popular norteamericana. Era tal la competencia
que empezaron a crear nuevos universos, nuevos personajes, empezaron a llenarse de escritores e ilustradores muy importantes. En este momento les quiero mostrar un cómic del año de 1963, cuando empieza la primera, digamos la primera saga de Spider-Man con su título original, Amazing Spider-Man. En este caso, es una primera aparición que hace junto con el Doctor Doom de la serie de los Cuatro Fantásticos. Entonces démonos cuenta cómo también los cómics empiezan a incursionar en otra nueva visión, y es la comercialización del cómic. En este caso me quiero detener en dos historias que han revolucionado el mercado. Y es cuando DC decide incluir en sus historias, en sus ilustraciones y en sus libros, empezar a traer personajes icónicos a sus narraciones. Este es el caso de uno de los encuentros más importantes del siglo, y es Superman contra el gran boxeador Muhammad Ali. En este caso, DC decide hacer un encuentro con uno de los principales promotores de boxeo. Este personaje, viendo la visión y el impacto de los cómics, decide poner del mundo ficticio a Superman y del mundo real a Muhammad Ali. Este encuentro se realiza en uno de los lugares más importantes del mundo y reúne la atención de grandes artistas. Hay algo curioso en esta portada. No solamente empieza a vincular a los amantes del cómic, sino que empieza a traer también otra serie de consumidores, otra serie de lectores para este nuevo tipo de encuentros. Entonces es muy interesante porque aquí en la portada, cuando le echemos un vistazo más detenidamente en uno de nuestros siguientes capítulos, podremos ver que en esta portada se encuentran algunos de los personajes de Jackson 5, se encuentra el mismísimo Frank Sinatra, se encuentra del mundo del arte Andy Warhol, y de esta manera DC empieza a captar nuevos lectores para sus cómics. Marvel no se podía quedar atrás. Así que de la mente de Peter David y Robert Greenberger empiezan a hacer y a replantearse cómo mostrar al nuevo mercado algo que llame la atención de los coleccionistas, de estas personas que estaban viendo ya el cómic como una obra de arte o como una pieza que no podía faltar en su casa. Así que deciden crear el primer libro museo coleccionable con los personajes y la historia de Spider-Man. Y este es el baúl de Spider-Man. Es un contenido que empieza a tener una relevancia distinta, ya que podemos empezar a ver cómo todo ese detrás, como lo diríamos en el cine, todo ese detrás de cámaras de lo que sucede en la elaboración de un cómic. En este caso, les voy a mostrar una primera ilustración hecha por Ditko en su formato cómic original. Y ahora, una pieza que es una copia de un sketch o un boceto realizado por Stan Lee para el universo de Spider-Man. Estas piezas empiezan a tener un sentido distinto y empiezan a tener un sentido para coleccionar. De esa manera, tanto DC como Marvel empiezan a apostarle a otros nuevos mercados. Salen un poco de su esquema tradicional de noticias o de historias y empiezan a darnos unos nuevos contenidos, unos contenidos coleccionables donde podemos ver hasta retratos de Andy Warhol por el lado de DC, o donde podemos ver libro, álbum. En este caso también quiero acotar una cosa, y es que paralelo a Marvel y a DC empiezan a nacer también otro tipo de editoriales, otro tipo de creativos, y como en este caso ven en el fondo de pantalla, empiezan a hacer un sello que se llamó Amalgama Comics y empieza a fusionar estos dos universos. En este caso tenemos la fusión de un Batman y un Wolverine como un personaje nuevo para el encuentro de estos dos universos. Como nos hemos dado cuenta a través de este viaje del cómic, este ha inspirado a muchos artistas no solamente a escribir grandes líneas y grandes historias o a ilustrar mundos fantásticos, sino también el cómic ha sido motivo de inspiración para músicos, ha sido motivo de inspiración para programadores haciendo los videojuegos. Y ahorita el cómic
está llegando una nueva tendencia y es poder ver los cómics desde la realidad aumentada o los simuladores. Entonces bien, este es el momento donde les voy a hacer la invitación de crear nuestro propio cómic, pero lo vamos a hacer con una visión bien interesante. Y es una visión que nos deja el último manual de superhéroes publicado por Marvel Comics. ¿Están listos en casa? Este ejercicio lo pueden hacer con sus hijos, con sus padres, con cualquier persona de la familia y empezar a responderse las siguientes preguntas. Así que alisten por favor papel y lápiz y vamos a empezar a escribir lo siguiente. Primero, escoge el origen del superhéroe. Te voy a dar unas pistas. Recuerda que Batman cayó, o Bruce Wayne, cayó a un lugar lleno de murciélagos. Recordemos que Peter Parker fue mordido por una araña radioactiva. Recordemos que Bruce Banner fue alcanzado por unos rayos gamma en su laboratorio mientras hacía un experimento. O los Cuatro Fantásticos fueron al espacio y fueron golpeados por una onda que les dio una serie de superpoderes a cada uno. ¿Cuál sería el origen de tu superhéroe? Segundo, ponle un nombre llamativo a tu personaje. Recuerda algo de Marvel. Y en Marvel Comics los personajes siempre repetían la primera letra, tanto en su nombre como en apellido. Bruce Banner, Hulk. Recuerda a Peter Parker, Spider-Man. Acuérdate de Stephen Strange, Doctor Strange. Entonces piensa qué personaje o cuál puede ser el nombre de tu personaje inicialmente. Bien, tercer paso, vamos con el nombre del superhéroe. En este caso tienes que hacer una mezcla de su origen, cómo consiguió sus superpoderes y darle un nombre fantástico. Piensa, por ejemplo, The Flash, el superhéroe más rápido de los cómics. Piensa, por ejemplo, Capitán América. Piensa, por ejemplo, Linterna Verde. Juega con elementos de la casa. Mezcla cosas y nombres interesantes para tener un personaje muy creativo, un personaje que tenga un nombre impactante y un personaje con el cual puedas desarrollar todas tus historias. Cuando ya tengas el nombre, ahora nos vamos a hacer el diseño del personaje. En este momento piensa cómo ese personaje está vestido. ¿Qué tiene? Usa casco, usa máscara, usa un antifaz, usa gafas. ¿De qué color es su traje? Usa capa, usa botas, tiene guantes. Recuerda que esto es muy importante para darle un carácter a tu personaje. Ahora, siguiente punto. Vamos a darle a este personaje algo muy importante. Cuando te digo que pienses en un rayo, ¿en quién piensas? Cuando te digo que pienses en un murciélago, ¿en quién piensas? Cuando te digo que pienses en una araña, ¿cuál es el superhéroe que se te viene a la mente? Cuando te digo que pienses en una S en el pecho, ¿en quién piensas? Este es el momento en crear el icono o el logo de tu superhéroe. ¿Cuál sería el logo característico de ese superhéroe? Bien, ya tenemos nuestro personaje creado. Le hemos dado un nombre, le hemos dado unos superpoderes, le hemos dado un origen. Ahora tenemos que ponerlo en un escenario. ¿Dónde está tu superhéroe? Superman estaba en Metrópolis. Batman estaba en Ciudad Gótica. Spider-Man estaba en Nueva York. ¿Dónde vas a poner tu superhéroe? ¿En qué ciudad? ¿En tu ciudad? ¿En una ciudad más lejana? ¿Vas a crear un mundo específico para él? Recuerda a los Guardianes de la Galaxia, por dónde estaban. Recuerda que Thor hacía parte de Asgard. Entonces, ¿dónde vas a poner tu superhéroe? Tenemos todo el universo creado. Ahora, ¿qué nos falta? Empezar a contar la historia. Básate en hechos que te suceden día a día.
Mira la situación de tu ciudad. Mira qué hechos pueden inspirarte para crear tu superhéroe. Mira cuál es la situación en este momento. Habla un poco con tus padres sobre eso. ¿Cómo le podrías dar tu solución a uno de esos problemas? Y empieza a hacer la historia. Este es el momento cuando nacen las grandes ideas. Este es el momento, así como cuando DC y Marvel deciden ponerse a crear ideas fabulosas para empezarnos a llevar en una atmósfera mágica, puedes hacer eso este momento con tu familia. Así que pues, desde Compensar te hacemos una invitación grande y empieza a crear y a usar la imaginación para empezar a dar soluciones en este momento. Empieza a pensar que tú puedes ser un superhéroe desde tu casa y crea el fabuloso mundo del cómic. Agradezco que hayan estado en esta sesión, espero verlos en otra más adelante, esperamos sus comentarios y que tengan un feliz resto de día. Muchas gracias.